para conocer la plataforma de Automation Anywhere y automatizar procesos que llamamos mentoring, que es un nivel un poco más alto, más elevado de profesionalización en tu conocimiento. En esta etapa es distinta como la llevamos con Flavio, donde teníamos a libre demanda, cualquier duda nos las contestaba y prácticamente lo teníamos en la etapa anterior conocida como el botatón, pues en una interacción muy continua. En esta ocasión, Mario nos acompaña también de la parte del equipo de Automation Anywhere, pero en esta ocasión el ejercicio cambia en su dinámica. Realmente todo este ejercicio comprende 40 horas de trabajo. Y en ese tiempo de las 40 horas tenemos que incluir tanto asesoría, capacitación, atención a todos ustedes. Y la intención es todos los robots que pasaron o que construyeron en etapa anterior, tomar las mejores prácticas, cuál es el mejor camino para llevarlos a producción. Si hay que mejorar algo, si, como todos los temas que nos va a enseñar Mario, cómo profesionalizar los robots para que estén disponibles en producción. Entonces, sin más, digamos que Mario está contra reloj o con el taxímetro prendido. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos en cómo manejar esas 40 horas de asesoría que tenemos con Mario. Entonces, te cedo la palabra, Mario. Si quieres agregar algo más o ya empezamos los temas. Si quieres, vamos comenzando los temas. Digo, nada más quisiera, ya todo el equipo está enterado de más o menos de cómo va a estar la dinámica. Digo, voy a empezar. La idea de la asesoría es llevarlos un poco por el tema de metodología. Entonces, digamos que esta primera sesión lo que va a haber es una introducción a lo que es el ciclo de vida de los robots, como una introducción a cómo podríamos estar desarrollando y creando los distintos robots de los procesos que nosotros vayamos seleccionando, ¿no? De ahí lo que va a seguir es una siguiente sesión en lo que se hace es un análisis a profundidad de los procesos seleccionados, que va a ser la siguiente sesión que vamos a tener, que va a ser el viernes, según lo que yo tengo en agenda, ¿sí? Y posteriormente tendríamos una sesión para ver unos documentos de diseño, que es parte de lo que estaríamos viendo en la sesión del viernes. El lunes es tener una sesión para ver documentos claves que tienen que ver más que nada con el tema de diseño, ¿sí? Y se les va a dejar ahí una actividad para que ya con los procesos que ustedes tengan seleccionados empiecen a trabajar sobre estos documentos claves. Y normalmente tendríamos una sesión el día jueves 11 y el lunes 15 para ver una asesoría sobre la creación de estos documentos, ¿no? ¿Sí? La idea es que en estas primeras semanas o primeras sesiones, lo que ustedes ya de alguna forma vieron con los procesos, podamos confirmar que son procesos para automatizar, veamos cualquier tema de viabilidad o complejidad que pudiera haberse ido, que es importante checarlo, ¿sí? Si no hay ningún tema que surgiera en el camino, pues esas sesiones pueden ser muy rápidas, ¿sí? Y ya que tengamos bien el tema de viabilidad y factibilidad de los procesos y su complejidad calificada, hacer el tema de documentación. El tema de documentación es para que sepamos cualquier tema de alcance, qué es lo que nos podríamos enfrentar con esos procesos a automatizar de manera formal y poder definir todo el tema de cómo estar diseñando un robot previo a su análisis, ¿no? Hacer un tipo de draft de qué es lo que esperamos de los robots del proceso que vamos a automatizar, ¿no? Ya que tengamos esos temas cubiertos, veríamos un tema de mejores prácticas de codificación, que básicamente es dar toda una serie de recomendaciones de prácticas de desarrollo y dudas que pudieran ya tener en base a lo que ustedes conocen. Y posteriormente de eso, vamos a tener unas 3 semanas para poder ver todo el tema de asesoría ya sobre la creación de los robots, ¿sí? Si ustedes ya han ido adelantando, podemos ir trabajando en algunos temas de bot, o pueden ir adelantando algunos temas de desarrollo de bots en estas semanas, que es más el tema de metodología, pero la idea es que podamos ir tratando de hacerlo más ordenados posibles para no llevarnos alguna sorpresa en el desarrollo de los robots, ¿no? Normalmente la dinámica de Botatón
tratamos de ser muy rápidos en la selección y en la automación del robot para poder ver que esos robots se pueden automatizar y que vean la potencia de la herramienta y las ventajas de RPA. Ya cuando estamos en un tema productivo, hay que aprovechar todas esas ventajas, pero también hay que darle un poco de orden y formalidad a qué es lo que se va a automatizar y poder tener control sobre lo que estamos haciendo y desarrollando conforme vamos avanzando. Esto para poder facilitar todos los temas de mantenimiento de los robots y temas de soporte y funcionalidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, el tema de hoy prácticamente lo voy a enfocar a algo que es el ciclo de vida de los robots y ver qué etapas que tienen que ver con este ciclo de vida de los robots, desde el tema de déjame regresarme un poquito. Desde el tema de descubrimiento y diseño hasta el tema de desarrollo y pruebas, que es normalmente lo que estaríamos enfocando nosotros, y poder ver después los temas de despliegue, un poco de manera general, y cómo se va el tema de mantenimiento de los robots, ¿no? La idea es que yo pueda mostrarles cómo funcionan estas distintas etapas de diseño de un robot. Veamos desde este momento qué es lo que ya tenemos nosotros pues, posiblemente detectado con los robots que hayamos trabajado. Entendería que tuvieron un botatón y por ende entendería que ya tenemos ciertos temas de robots preseleccionados. ¿Sí? Estaría yo en lo correcto, ¿no? ¿Sí me escucharon? Sí, Mario. ¿Sí? Ahora, quisiera saber nada más, ¿fueron por equipos? ¿Cuántos equipos están aquí? ¿Y qué robots en su momento desarrollaron? Y si los tienen estos robots como ya candidatos a producción, ¿no? Y de qué se trata cada uno, como para ir yo visualizando qué es lo que vamos a ir trabajando en las sesiones que vamos a tener adelante. Sí, si quieren comentar, por favor. Sí, Lisandro, no recuerdo qué número de equipo éramos, pero nosotros lo que hicimos fue un dashboard de gasto por estado donde mostramos cómo va el gasto contra el presupuesto dividido en tres tipos de servicio y en los 32 estados. Lo que hace ese dashboard es alimentarse de un archivo mensual que nos comparte el área de minería de datos y pues lo único que va haciendo es alimentar el mes contable, el nuevo mes, actualiza todas las tablas dinámicas que alimentan ya los gráficos y se envía por correo electrónico. Es lo que hicimos. No llegamos a la parte del envío de correo, pero sí a la parte de alimentar cada una de las cuentas, cada uno de los niveles, actualizar todas las tablas dinámicas y los gráficos. Ese es lo que tenemos nosotros desarrollado. Bueno, yo de la otra parte, bueno, soy otro equipo, igual no me acuerdo, creo que era el equipo 3. Nosotros lo que desarrollamos fue un robot para el área de operaciones, en donde hay un proceso que se llama liberación de remesas, que son servicios que se tienen que liberar a pago para pagarse al proveedor. Entonces, así a grandes rasgos lo que se hizo fue que ya tuviera un usuario que ingresara a la aplicación y que hiciera esta liberación automática y que una vez que termine de liberar un archivo que nos proporcionan unos compañeros del equipo de farmacias, que es una base de datos en Excel. Una vez que termine de liberar todas estas remesas, se detiene y hasta ahí llega el proceso. No llegamos a otras cosas más que a la pura liberación de estos servicios. Okay. Una pregunta de este equipo, ¿quiénes están participando? Si me dan sus nombres. Sí, claro, es Ángel Rafael del Valle. Ok. Miguel Ángel Mosco. Y Julio, no recuerdo su apellido, déjame ver si está conectado. Pero es Julio, no está conectado. Si quieres después te confirmo el tercero, pues se llama Julio. Ok. Y antes de continuar del primer equipo, y bueno, ustedes están en este equipo que era en el equipo 3, están del área de operaciones, ¿no? Operaciones y finanzas. Operaciones y finanzas, ok.
Y del primer equipo que participó, ¿quiénes son los que estuvieron o quiénes son los que están participando? Somos de Estadística y Sistemas, Ana Laura Ramírez, Taide González, Rodrigo e Ivonne. Ivonne Hernández. Mario, del equipo que te comentó Miguel, de Julio, es Julio César González. Ok, perfecto. ¿Y el nombre, el apellido de Taide del primer equipo cuál es, perdón? González. Ok, perfecto. Y son de estadísticas y sistemas, ¿no? Okay, Así es. perfecto. Okay. Falta el equipo de Mauricio o Patlani. Hola. Bueno, pues nosotros fuimos el equipo 4, se conformaba por el CAT, por infraestructura, una persona de infraestructura y una persona del área médica. Se les doy sus nombres, es José Mauricio Cárdenas, Abimael Castillo Trujillo, también era Sergio Alejandro Santos y su servidor José Patlani Moreno. Y bueno, lo que hicimos fue automatizar un reporte, un entregable diario que hacemos con el cliente que es Nacional Monte de Piedad, en el cual conjuntamos los registros que nos llegan diario de consulta electrónica referente a incapacidades. Todas las incapacidades que nos llegan de consulta electrónica las conjuntamos con las que registramos en el CAT diariamente. Hacemos un solo archivo, le damos el formato que nos pide el cliente y lo enviamos todos los días por correo electrónico y adicional lo pegamos a una VPN. Eso fue de lo que se trató nuestro proyecto. Perfecto. Sí. Entonces, en tu caso es un entregable que mandas a Monte de Piedad, ¿no? ¿De qué es? ¿De citas o no entendí bien? Incapacidades. Incapacidades. Sí. Ok, listo. Gracias. Mario, ¿todavía falta otro equipo? Ya más adelante te compartiré información de él. Perfecto. Ahora, de los que estamos presentes ya seríamos todos, ¿verdad? Sí, Mario. Perfecto. Bueno, ahora, de la experiencia que ustedes tuvieron con la parte del botatón, ¿sí? Normalmente, cuando ustedes seleccionan un proceso, tenemos que pasar primero por una fase de descubrimiento y diseño, ¿sí? Y una vez que hacemos esa parte de descubrimiento y diseño, donde normalmente es seleccionar un proceso para ver si el proceso lo queremos automatizar, y una vez que lo vemos si lo queremos automatizar, vemos si el tema es viable y el tema de complejidad, vamos a pasar a un tema de diseñar, que básicamente diseñar va a ser el tema de documentar el proceso, ver el paso a paso, seleccionar la mejor estrategia para su automatización. Pasaríamos después a una etapa de desarrollo y de testing. En el caso del Botatón, hubo un tema de trabajo previo en donde ustedes seleccionaron ciertos procesos, ¿sí? No entramos tanto a un tema de diseño, sino fue muy leve porque era un ejercicio muy rápido, y después hicieron todo el tema de desarrollo y de testing, que al igual, al hacer un ejercicio rápido, este tema de desarrollo y testing fue tal vez sobre una funcionalidad muy particular, o no les dio el tiempo de automatizar el proceso al 100%, ¿no? O sea, de punta a punta, sino solamente automatizar, pues a lo mejor lo que era la cadena o la ruta crítica del proceso para mostrar que se podía automatizar y ver la funcionalidad, y pudieran tener ya una funcionalidad que en algunos casos pudiera ir del 60-80% de todo el posible proceso que tenemos, ¿no? Y en su testing, pues fue un testing para mostrar cómo funciona el robot, ¿sí? Cuando vayamos a productivo, tenemos que ver todas las posibles aristas que nos vamos a mostrar, a encontrar tanto en el tema de diseño y descubrimiento como el tema de desarrollo y pruebas, ¿no? ¿Sí? Porque al final de cuentas ese robot lo vamos a liberar en algún momento que va a ser el despliegue, y
tendríamos que ver todos los posibles recursos y funcionalidades que necesitaríamos para ese despliegue, porque alguien más, una vez que esté desplegado, le va a tener que dar mantenimiento en productivo, ¿sí? Y esa persona que dé mantenimiento productivo seguramente va a estar entrando en un ciclo de este tipo, ¿no? Si hay algún cambio o hay alguna modificación, lo que va a suceder es que pues, nuevamente tendría que ver si esos cambios o modificaciones pudieran impactar a un nuevo diseño o es un cambio menor y ver todo lo que implicaría para desarrollar, y seguramente hay que probar para ver que todo funcione de manera correcta y posteriormente desplegar una vez que tengo el visto bueno de las pruebas, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo trato de irme a los distintos temas que tenemos para el descubrimiento y el diseño, ¿qué fue lo que ustedes hicieron en cierto momento o qué es lo que deberíamos hacer? Primero, identificar cuáles son los candidatos, ¿sí? En el tema de Botatalk, como eran equipos, y eran equipos que veo que eran de cierta forma mezclados, ¿cuáles son los primeros requisitos para que un proceso sea candidato a automatizar? Ahí sí me pueden contestar, por favor. Bueno, según esto, bueno, que sean procesos como muy estandarizados, muy lineales, que sean repetitivos para que se pueda hacer, o sea, que no tenga que intervenir el ser humano y sea muy automático. Sí, necesitamos buscar primero procesos basados en reglas, ¿no? Que sería lo primero, ¿no? De tal forma que si está basado en reglas, nosotros podamos decirle a un robot que el robot no va a pensar, o sea, el robot solamente va a hacer lo que le digamos, cuáles son las reglas que tiene que seguir para realizar ese proceso, ¿sí? Y tiene que ser también repetible, o sea, que el proceso lo podamos repetir tantas veces como sea necesario, siguiendo el mismo conjunto de reglas con los que estamos definiendo el proceso. Eso implica que no podemos automatizar algo que tenga una decisión humana, ¿sí? Porque en una decisión humana implica que ya la decisión lleva un criterio y ese criterio debe de requerir o experiencia o conocimiento sobre la situación en particular que el robot no lo podría realizar. Entonces estaríamos esperando que sean procesos basados en reglas, ¿sí? Que sean repetibles en el sentido de poder estar repitiendo con esas reglas las ejecuciones tantas veces como las necesitemos, ¿sí? Debemos esperar que sean procesos estables, ¿no? ¿Sí? Eso con que sean estables es que no sea un proceso que por algún tema o alguna modificación del comportamiento de alguno de los componentes pudiera llevar a que el proceso se comportara de distinta manera o que involucrara intervención de gente de sistemas o del experto del proceso, ¿sí? Entonces estaríamos esperando que fuera basado en reglas repetibles y estables, que sería el primer filtro que deberíamos de poder hacer para una automatización, ¿sí? Y obviamente, ya si lo trato de pensar en beneficio de la compañía, lo que tenemos que ver es que sean procesos que le den un valor alto o un valor de retorno a la organización como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto lo hicieron de una manera rápida, yo entendería, para poder ver esta identificación de procesos, ¿no? Muchas veces lo que tenemos que hacer nosotros es que normalmente se levanta un cuestionario, ¿sí? A lo mejor un cuestionario como el que les voy a mostrar, me indican si ya lo ven. ¿Sí se ve? Sí se ve. Sí, ¿Sí? Es un Excel, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? En donde en una primera exploración lo que hacemos es buscar un proceso y tratar de identificarlo desde qué unidad de negocio, subunidad, dueño del proceso, la descripción de qué hace el proceso, qué etapas pudiera tener este proceso en particular, ¿sí? Y luego tratar de identificar cuáles son los puntos dolorosos o las excepciones que podríamos tener, ¿sí? Aunque un proceso sea estable, puede ser que haya ciertos puntos que generen un problema al usuario en particular o al daño del proceso, y hay que ver si esos puntos dolorosos son realmente el objetivo para automatizar o tratar de detectar que no sea algo que nos pudiera generar un problema en la automatización, ¿sí? Aunque normalmente esto puede ser una ventaja para un requerimiento para la automatización. Y lo otro que tenemos es las excepciones, ¿no? Si yo me voy a los procesos que están mencionando, ¿sí? Por ejemplo, en el del dashboard de gasto por estado, ¿sí?
es un proceso que se ve bastante lineal en el sentido de que tengo que tomar un input, actualizar un dashboard, generar las tablas dinámicas y ahí a partir de ahí generar los gráficos, ¿sí? Si hablamos de una excepción, tendría que ver si en base a ciertas condiciones estos pasos pudieran cambiar. Y no sé si lo hayan detectado en alguno de los procesos que mencionaron. Sí, de hecho, yo en el proceso de liberación de remesas sí hay como varias excepciones por cuestiones de errores en la factura o en errores de algún importe. Lo único que pude hacer en esto del botatón fue hacer un error en donde si me marca, porque el sistema que es donde se liberan, nos marca con rojo lo que está incorrecto. Entonces lo único que hice fue una captura de imagen en donde si el robot identifica esta imagencita en rojo, lo tome como un error y ya no continúe. Pero sí, fue la única excepción que yo ahorita manejé. Ok. Sí, y es importante mapear las posibles excepciones que tengamos. Ahora, a nivel de excepciones, puede ser que haya ciertas excepciones que ya conozcamos. O sea, por ejemplo, en el tema de remesas, sí, a lo mejor ya saben que hay una condición de que si la pantalla muestra ese error, pues ya lo saben cómo manejar y se identifica acá, ¿no? O puede ser, ¿qué pasaría con las liberaciones de remesas que a lo mejor no es aquí, pero a lo mejor puede ser que el manejo sea distinto en un mes que en otro, ¿sí? Y en eso requiera otro camino. Entonces, normalmente hay que tratar de identificar posibles excepciones para saber si el proceso a lo mejor son 3, 4 o 5 bifurcaciones diferentes, que eso más adelante nos puede ayudar para los temas de complejidad, ¿sí? Y siguiendo con el levantamiento, pues bueno, hay que ver si tenemos documentado el proceso, o sea, de los procesos que está mencionando, si ya existe un flujo, una guía paso a paso o un manual del proceso que puede servir para que lo tomemos como parte de la guía de la documentación, ¿no? Y otros temas importantes es la frecuencia, ¿no? Estos temas de frecuencia es también ver cada cuándo lo vamos a realizar, si es un proceso que se va a hacer mes por mes, ¿sí? Si es un proceso que se va a hacer diario o cada semana, ¿no? ¿Para qué necesito saber la ejecución? Para saber primero qué tanto tiempo de esfuerzo le dedicamos hoy en día, porque eso va a ser una métrica para saber el ahorro y el apoyo que me está dando como ayudante digital el robot, ¿sí? Y también para dimensionar su tiempo de ejecución, ¿sí? Si es un proceso que se hace diario y tarda 2 horas, por decirlo hoy, ¿sí? Estaríamos pensando que a lo mejor cuando lo mande a hacer el robot, si la mejora se va a media hora, por decir algo, pues entonces es un robot que tiene 30 minutos de ejecución de ese proceso como tal, ¿sí? Y mi robot como tal o mi runner como tal tiene espacio para estar ejecutando más robots, ¿no? Y otro tema para poder saber dimensionamientos es, pues a lo mejor si tengo distintos robots que se hacen diario, la idea es que podamos calendarizarlos para que yo como usuario no intervenga, entonces saber cuántos robots son diarios y cada cuándo se hacen y qué hora se hacen, nos va a ayudar también a dimensionar el ejecutor que vamos a utilizar, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos temas de ejecución, volumen de transacciones, tiempo que le dedica a cada persona, puede ser que sea un proceso diario y lo haga una persona o lo hagan 10 personas, ¿sí? Número de personas involucradas y ubicación, son temas que vamos recolectando para saber la complejidad del proceso como tal, ¿sí? Y puede ser que también tengamos que ver tipos y fuentes de datos, cuántos aplicativos y de dónde estoy tomando la lectura, ¿no? En el caso de los que ustedes me mencionan, prácticamente todos los procesos que mencionaron ustedes o que automatizaron hoy toman su input de un dato de Excel. Si toman un dato de Excel, ejemplo de la remesa toma el dato del Excel, pero la ejecución para la liberación sí la toma de un sistema que se llama audio, que es interno de Vitamérica. Ahora, vamos a ver que tengo que indicar las fuentes, por ejemplo, si es Excel y un sistema, adicional a los sistemas utilizados, ¿eh? Estos dos puntos que están en la línea 19 y en la línea 22, ¿sí? Pueden ser que se parezcan. Como tú me dices, tomo datos de Excel y tomo datos de un sistema. Son dos distintos inputs, pero también tengo que saber con cuántos sistemas voy a estar interactuando, ¿no? Con cuántas aplicaciones, ¿no? ¿Sí? Y aquí a veces puede haber un poco de confusión porque tomo de Excel y tomo de SAP, por ejemplo, de un aplicativo, ¿sí?
y son 2 aplicaciones y 2 fuentes de datos. Pero hay procesos que pueden ser que trabajen con un Excel y con un aplicativo o con una página web, pero su input sean 2 archivos o 3 archivos de Excel distintos. ¿Sí? Entonces, aunque aquí voy identificando los tipos y las aplicaciones y pueda sonar redundante, es para empezar a ver cómo voy a ir separando más adelante para los temas de análisis. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Y bueno, hay que ver si existen entradas variables. ¿Por qué me interesa una entrada variable? En este sistema que dice aquí de entradas variables, ¿por qué me interesan? Porque a veces quiero saber si el Excel es estándar o no. ¿Sí? Normalmente, si espero que sea un proceso estable y que sea repetible y basado en reglas, también lo que estoy esperando es que el input no cambie. Si el input cambia, eso va a complicar el proceso, ¿sí? Y tendría que ver si se puede estandarizar en un solo input, o a lo mejor estoy manejando dos o tres distintos variables de entrada que tendríamos que considerar, ¿no? Ok. ¿Cuáles son los resultados, no? Igual, en la mayor parte de los procesos que dijeron tenemos un resultado esperado. En uno es generar tablas dinámicas y gráficos para el dashboard. En otro estamos generando unas salidas para hacer pagos a los proveedores, que entendería que son correos, si mal no recuerdo. ¿Sí? Y nosotros tenemos que estar entregando un reporte de todas las incapacidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los inputs que vamos a tener? Cuando son procesos estables, tengo claros los inputs, tengo claras las salidas, ¿sí? Y tengo claros los sistemas con los que voy a estar trabajando. Ok, está muy bien. ¿Sí? Ahora tenemos ya algunas preguntas adicionales, y este formato se los puedo compartir, que más que nada son para análisis, si hay macros, temas de escritorio remoto o de Citrix. No sé si ustedes utilizan en Vitamédica algún tema de tecnología con Citrix o con RDP o algo por el estilo. Citrix no. RDP, ¿qué es RDP? Escritorios remotos. Sí lo utilizamos, pero no para trabajar. Ahorita por la contingencia estamos sí trabajando por escritorio remoto, pero ya en el día a día es muy raro que un robot trabaje por escritorio remoto. Sí, normalmente si lo consideramos como robot, lo que va a pasar con el robot es que el robot se va a instalar en un sistema virtual, en una máquina virtual, y las aplicaciones se instalan en ese mismo sistema para que el robot pueda interactuar. Cuando hablamos de Citrix, RDP o escritorios remotos, a veces lo que sucede es como si nos imagináramos que el robot está instalado en un sistema como tal, pero para acceder a una aplicación o solo aplicaciones, tiene que abrir un escritorio remoto, una sesión remota, como lo hacen hoy para entrar a trabajar desde el tema de home office. ¿Qué sucede con ese enfoque? Que como todo el aplicativo o todas las aplicaciones están atrás de un escritorio remoto, va a haber ciertos comandos que no van a poder interactuar con las aplicaciones. Entonces la aplicación o la automatización como tal suele subir de complejidad, ¿sí? Entonces por eso hacemos esta pregunta. Si ustedes en algún momento quieren automatizar una aplicación o varias aplicaciones, pero para entrar a esas aplicaciones tengo que entrar a un escritorio remoto primero, entonces esto me lo va a complicar, ¿no? Ahí la solución es considerar todas las variantes y la complejidad que voy a tener para automatizar, o en su defecto colocar el robot o el cliente para automatizar en el mismo escritorio remoto donde están los aplicativos, ¿no? Sí, de acuerdo, Mario. ¿Sí? Y normalmente hay que saber detectar también algunos temas, por ejemplo, este tema que dice restricciones de seguridad, ¿no? Como todo y en toda organización, también se recomienda desde algún momento ver si hay algún tipo de restricción en particular para la seguridad del sistema, porque siempre nos van a estar generando temas de posiblemente autorizaciones o accesos que me tengan que dar, ¿no? Entonces tengo que saber si existen alguna restricción en ese tema, ¿no? O saber si a lo mejor no tengo una aplicación que por alguna consideración en particular esté utilizando
un tipo de acceso en particular, por ejemplo, un token o un captcha, ¿no? ¿Sí? Una aplicación que utiliza un token, pues son algunas aplicaciones bancarias que me dan mi aparato, y para poder entrar, pues tengo que generar un dígito, una serie de dígitos para poder entrar, ¿sí? Entonces, ahí un robot, para entrar a un aplicativo donde requiera token, se vería limitado, a menos que fuera un token por software que yo pudiera manipular desde el mismo robot, ¿sí? Y cuando hablamos de CAPTCHA, los CAPTCHA están pensados para que los robots no puedan interactuar con las aplicaciones, o no puedan loguearse las aplicaciones. Entonces, cuando hay CAPTCHA hay que ver si existe algún tema anti-CAPTCHA que pudiéramos utilizar, que normalmente son herramientas de terceros, ¿sí? Si esa parte donde está el CAPTCHA se lo dejo a que lo haga un usuario y manejo un tipo de robot atendido para poder interactuar, o a lo mejor ver con el dueño de la aplicación si para el usuario en particular del robot que asignemos se le pudiera quitar el CAPTCHA, ¿sí? Pero son temas que habría que identificar desde un principio. Y luego tenemos si hay sitios web externos. ¿Por qué me interesa saber si el sitio web es externo? Particularmente es, si el sitio web es interno, sé que el administrador de nosotros nos puede ayudar. Si el sitio web es externo, normalmente no tenemos control sobre lo que pasa en el sitio web, ¿no? Hay criterio humano, como les mencionaba, es parte de los procesos que sean repetibles, estables y que regresen valor, pero que no contengan un tema de criterio humano. Si no lo contiene, pues estaríamos pensando que sí es factible de automatizar. Si sí tiene un tema de criterio humano, entonces tenemos que ver si ese proceso se divide en dos o se subdivide en procesos dependiendo de cómo veamos que el criterio humano afecta, ¿no? Y bueno, hay temas de levantamiento que tendríamos que estar viendo como impacto del negocio, cumplimientos, detalles sobre la información, si vemos que hay algún tema de algo en particular del proceso que tuviera que yo aclarar, ¿sí? A lo mejor me dicen que un proceso es estable y es repetible y está basado en reglas, pero su input viene de un formato de correo electrónico, ¿no? O su input viene de un PDF escaneado, ¿sí? ¿Esto en qué me estaría afectando? Si el input no viene de un Excel o de una entrada de datos estructurada como una base de datos, un archivo CSV. ¿Un comentario? Yo no, Mario. ¿No? Ok. Y al final en cuentas trato de darle de inicio una calificación de complejidad estimada, ¿no? ¿Sí? Esa calificación me tiene que decir qué tan complejo veo el proceso, ¿sí? Si veo que es un proceso con muchas reglas, con muchos pasos, con bastantes excepciones, que la lógica que hay que seguir es complicada, pues puede ser un proceso de complejidad alta, ¿no? Si veo que es un proceso muy fácil, con pasos muy directos a seguir, sin muchas excepciones, pues puede ser un complejo de complejidad baja o de complejidad media, ¿no? Si veo que el proceso tiene muchas personas trabajando, con distintas áreas interactuando, eso puede ser que lo suba de complejidad, ¿sí? Entonces, esto fue lo que ustedes hicieron o trabajaron al inicio del botatón, tal vez de manera muy rápida, pero fue lo que tuvieron que hacer para levantarlo, para que al final tuvieran que seleccionar un proceso que fuera factible de automatizar, con un tiempo límite y con un alcance claramente limitado, ¿no? ¿Sí? Y pues pasamos por la parte de candidatos, una parte de calificación de procesos y priorización en base al posible costo de esos procesos, y vamos a ver que vamos a tener que pasar posteriormente por análisis de viabilidad y de complejidad, ¿sí? Los procesos que ustedes tienen que aquí seleccionados prácticamente ya estaríamos considerando los que son viables, ¿sí? Y en base a la complejidad que ustedes hicieron, puede ser que estén entre media y baja, ¿sí? Habría que ver si detectamos todas las posibles excepciones y no nos lo pudiera subir de complejidad, pero estaríamos viendo que estaríamos en una complejidad media baja, ¿no? ¿Sí?
Y una vez que tienen estos 3 puntos, normalmente tenemos que trabajar sobre un tema de diseño del proceso, automatización del proceso, que más que nada es ver qué es lo que se va a automatizar, qué es lo que no se estaría eh, qué es lo que no se estaría automatizando, ¿sí? Generar ya un tema formal de levantar todo el paso a paso del proceso y documentar claramente este paso a paso del proceso, decir cuál va a ser el alcance, o sea, qué se va a automatizar y qué no, ¿sí? Ver cuáles son las posibles condiciones de error que ya tenga yo previamente detectadas o tenga que manejar, cuáles son la gente que voy a notificar, a quienes no les voy o a quienes les estaría notificando o a quienes les estaría avisando de cualquier error del robot y qué estaríamos haciendo para las condiciones de manejo de errores en caso de que el robot pudiera fallar, ¿no? ¿Sí? Y en base a eso, pues ya tenemos un tema de un backlog de automatización, ¿sí? El backlog de automatización sería el tema de que ya tengo yo un inventario de todos los robots encolados a automatizar. Hoy en este grupo, si me voy con la información que tenemos 3 robots o 3 procesos en nuestro backlog para automatizar en los próximos días. ¿Tienen aquí alguna duda o pregunta? Yo no por el momento, gracias. No, ninguna. Ahora, pregunta, en el botatón, la parte de candidatos, si le hicieron algún tema de análisis de variabilidad o complejidad sobre el proceso, de alguna forma. Sí, sí se hizo. Digo, fue muy simplificado porque fue en una presentación de cómo estaba el proceso y cómo se pretendía cambiar con el robot, pero fue así a grandes rasgos. Ok, sí, perfecto. ¿En base a qué seleccionaron este proceso? Porque tuvieron que calificarlo y darle una prioridad a los distintos candidatos y a fin de cuentas tuvieron que seleccionar uno, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente les generó el tema de por qué seleccionar el proceso con el que se quedaron? Ahí, Mario, se hicieron propuestas Ujú. y hubieron dos efectos o dos factores que tomaron, por los cuales se tomó la decisión. Uno por recomendación de Flavio, incluso habían más robots y unos eran muy complejos, muy elaborados y por el esquema de trabajo del Botatón se descartaron. Entonces sí se hicieron, bueno, y esa evaluación la hizo Flavio. Y otro factor fue la selección como equipo. Fue una propuesta individual y al final como equipo seleccionaron cuál era el que se iba a automatizar. Entonces no solo fue una decisión así metódica como Automation lo dicta, sino también fue una decisión de equipo. Ok, perfecto. Sí, parte de lo que estaríamos viendo es ya de alguna forma en la próxima sesión poder ver qué plantillas utilizamos nosotros cuando ya tenemos los candidatos seleccionados. Ya de alguna forma le dimos un tipo de prioridad, ¿no? Digo, en este caso tenemos 3, pero puede ser que en área de operaciones y finanzas tengan todo un inventario de procesos atrás para automatizar. Entonces, pues de todo el posible inventario que yo tenga detectados, con cuál voy a empezar a automatizar, ¿no? O cuáles serían los primeros candidatos a automatizar. Entonces se les da una calificación y una priorización para ese listado. Y luego tenemos que hacer el análisis de viabilidad y de complejidad, ¿sí? Pasando estos temas y haciendo ya el tema de diseño, pues vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la de desarrollo y pruebas, ¿no? Ahora, normalmente en estas etapas, pues lo que va a suceder es que ya tengo que planear, no necesariamente tengo que utilizar alguna metodología de Scrum, porque hay distintas metodologías para el tema de desarrollo, que puede ser por un plan de trabajo tradicional o un tipo de planeación de Scrum de metodología ágil, que al final de cuentas lo que se va a buscar es
hago una planeación de qué robots voy a automatizar en las próximas 2 semanas, 3 o 4 semanas, dependiendo de cómo defina mis periodos de avance, ¿no? O si es un robot complejo, no voy a buscar entregar el robot complejo de una sola vez, sino que a lo mejor voy entregando por funciones específicas, ¿sí? Entonces se hace la planeación de lo que le llaman sprint o la planeación de lo que se va a entregar en el periodo de automatización, se hace la construcción de lo que está planeado para ese periodo de tiempo, hacemos las pruebas unitarias, que es las pruebas que hacemos junto con el tema de desarrollo, hacemos unas pruebas funcionales para ver que el robot pueda funcionar de manera correcta ya de punta a punta, pero ya con escenarios de alguna forma todavía de desarrollo, y ya que validamos estos temas de funcionalidad, hacemos una prueba con el usuario final o con los usuarios finales para poder tener toda una matriz calificada en donde tengamos el visto bueno, no solamente de la gente de desarrollo y del proyecto, sino que también del proceso en particular y del dueño del proceso y del área que estuvo participando, nos den el feedback de que sí, el proceso lo están aceptando con el alcance que se definió y con la funcionalidad que tenemos clara, ¿no? Y al final se hace, antes de la entrega, pues un tipo de retrospectiva de ver cómo entregamos, qué avanzamos, qué fue lo que no se pudo entregar, por qué no se pudo entregar, qué es lo que se estuvo haciendo de manera correcta, para después pasar a la etapa de despliegue, ¿no? Si el tema de los robots suele ser que vayamos por varios ciclos y para hacer distintas entregas tenemos que ir por distintos ciclos, pues este ciclo se vuelve a repetir hasta que entreguemos ya el producto final, ¿no? ¿Aquí algún comentario? ¿Sí? Luego tenemos el tema de despliegue, ¿no? ¿Qué sucede con los temas de despliegue? Cuando el robot ya está aceptado finalmente por el área usuaria con las pruebas de aceptación de usuario, hay que llevar ese robot que hicimos en nuestro creator, llevarlo al control room donde va a estar en productivo, desplegarlo ahí, ¿sí? Hacer un tema de instalación y configuración, por decirlo así, ver que el robot ya funciona de manera correcta y hay una etapa de monitoreo, seguramente de hipercuidado, donde las primeras semanas estamos viendo que el robot funciona de manera adecuada y hay que actualizar nuestro inventario de robots activos, de cuáles son los robots que están trabajando actualmente, ¿no? Y posteriormente, ya que tenemos aceptado que el despliegue funciona de manera adecuada, vienen las etapas de mantenimiento, ¿no? En la etapa de mantenimiento, ¿qué sucede? Mientras el robot esté funcionando, cualquier tipo de error o de falla, pues va a ir a un tema de soporte. Seguramente tiene que haber un encargado de la operación del robot, ¿sí? Ese encargado de la operación robot puede ser alguien especializado o puede ser que tengamos a alguien por área que esté viendo que el robot funcione de manera adecuada, ¿sí? Si el robot no funciona de manera adecuada o tiene una falla, pues hay que ver si fue un tema de que a lo mejor me mandaron mal el input y entonces se corrige. Si es un tema de que hay una condición, una excepción que no hayamos visualizado, entonces hay que entrar a un proceso de cambios para modificar el robot. Puede ser que haya sido una falla por alguna condición de error que no haya contemplado y solamente hay que hacer una modificación o ajuste en el robot sin entrar a un proceso de cambios complejo, ¿sí? Y estar dando la retroalimentación para que el robot esté funcionando, pero la idea es que podamos mantener el robot operativo, ¿no? Y dando la retroalimentación operativa de cómo se comporta el robot, que no sea un robot que generemos, lo dejemos de alguna forma ahí nada más, y si falla o no falla, no sepamos qué está pasando, ¿no? La idea es que estemos en un ciclo continuo de ver qué está sucediendo con el robot, estemos dando retroalimentación para que el robot nos esté dando el valor que nosotros estábamos esperando de él, ¿no? Que al final ese valor se tiene que medir ya sea como un tema de retorno de inversión económico o un tema de ahorro en esfuerzo de las personas que lo estaban realizando antes ese proceso de manera manual o en disminución de errores, ¿no? ¿Sí? ¿Aquí alguna duda o comentario?
Una duda, Mario, cuando llevas un robot a producción, Sí. tienes que buscar una ventana de tiempo, sobre todo si ya hay robots publicados en producción. ¿Ustedes nos van a compartir algún layout o algo donde lleven esa bitácora de el registro de qué robots están publicados, en qué horario corren y qué ventanas tenemos disponibles? Sí, puedo compartirte algunas, o sea, realmente las plantillas a veces cambian de organización a organización, pero Sí. sí pudiéramos tener algo como registro. Déjame mostrarte si tengo algo de una vez. Por favor. No sé si ves el Excel que estoy mostrando ahorita. Sí se ve. ¿Sí? Digo, a veces trabajamos mucho con Excel. Digo, esto puede cambiar porque hay herramientas, a veces hay algunas herramientas que ya tienen incluidas que te permiten llevar todo este inventario. Pero normalmente lo que sucedería es que tienes un proceso general, los distintos subprocesos que estás automatizando, si está activo, desde cuándo pudiera estar activo, quién fue el que desarrolló, quién es el dueño actual, el subgerente, usuario a nivel de Windows, en qué dispositivo está corriendo, ¿sí? Algún tema de la licencia que estás utilizando, ¿sí? Y normalmente aquí puedes llevar la calendarización, la frecuencia, el tiempo y las notas de programación, ¿sí? Y algún tipo de fallas que tengamos detectadas y los detalles adicionales, ¿no? Pueden ser matrices como esta, que te permiten llevar, digamos, como un inventario de todos los robots. Que de hecho se recomienda tener un inventario de robots como tal. Este, por ejemplo, es un modelo. Sí. ¿Sí? Y este, por ejemplo, es el modelo estándar que damos para que lo personalicen. Si te fijas, ya estaba en español, con ciertas cosas que el usuario, en ese caso, le agregó. ¿Sí? Pero, por ejemplo, es algo como esto. Sí, 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 sí. ¿Sí? Y Muy que bien. sepas cada cuándo se calendariza y tiempo promedio. Entonces hay ciertas plantillas que podríamos tener, ¿no? Este, por ejemplo, es el inventario de los robots que ya están corriendo. Sí, Entonces los llevas sí, separado ajá. a esta hoja que te estoy mostrando, ¿sí? En donde este es un backlog, ¿sí? Entonces aquí dicen, al día de hoy tenemos 8 robots a automatizar, ¿no? Ya previsados con cierto nombre, de tal área, con cierta información que fue de la que levantamos de la hoja principal, y una calificación, que estos temas de calificación y complejidad los vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero esto ya te dice cómo va tu backlog, ¿no? Y aquí básicamente el backlog es para que digas, bueno, el proceso Z lo puse en rango 1, el proceso Y en el rango 2 y así me fui, ¿no? Aunque no necesariamente fue el orden en que levantaste. Sí, muy bien. ¿Sí? Sí, gracias. Y estos se van generando el inventario en el diseño, ¿sí? Bueno, el inventario se actualiza en el despliegue y el backlog lo tienes en el diseño. Sí, ¿Sí? La idea es que tu backlog vaya disminuyendo y tu inventario vaya creciendo. Y después tendrías que entrar a un tema de control de cambios. ¿Sí? sí, exacto. ¿Sí? Perfecto. Digo, voy a mostrarles algo nada más adicional
Digo, no es parte de lo que vamos a ver porque si no sería un tema muy, muy largo y los voy a terminar por dormir, ¿sí? Pero normalmente en cierto momento tendríamos que pensar en algo como esto, ¿no? Sí, a final de cuentas todo el tema de control, aunque hay un tema de ciclo de vida que está en la entrega, que es lo que estamos viendo ahorita, a nivel más estructurado podríamos tener un centro de excelencia que lleve todo el tema de gobierno, ¿sí? Tenga todo el control sobre el tema de demanda, que es parte del delivery, pero hay que ver que el tema de demanda, que es ver la automatización, la priorización, el análisis de complejidad y el ROI estimado, es algo que hacemos antes de hacer todo el tema de delivery, el tema de mantenimiento y soporte, y también hay que medir los robots que desplegamos, hay que estarlos midiendo, entonces hay que tener un tema de KPIs para ver cómo estamos viendo el performance y el desempeño de los robots que están trabajados, ¿no? Entonces hay elementos de lo que es el centro de excelencia que hay que considerar incluso un poco antes de entrar al tema de descubrimiento y de delivery, ¿no? Sí, Mario, gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Equipo. No, hasta el momento no. No, bueno. Ahora, esta presentación que está aquí, lo que hace es entrar a detalles sobre ciertos formatos o ciertos temas que se tienen que utilizar dentro del ciclo de vida, ¿no? ¿Sí? Aquí lo que me dicen es una ejemplificación, por ejemplo, de cómo en el Discovery tengo que ver requerimientos de alto nivel, hacer el assessment, que es el input que me van a solicitar. Normalmente lo que sucede aquí es, pues quiero que me procesen o quiero que me automaticen 2 o 3 procesos y quiero ver si me pueden dar estos resultados, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es ver el análisis de complejidad, el análisis de ROI, ver el caso de uso, ver las prioridades para los procesos a automatizar dentro de todo mi backlog, ver la solicitud de automatización como qué es lo que me están pidiendo, ¿sí? Y al final de cuentas tendría que entregar un assessment del proceso, ver si el caso de uso es viable o no, y si se aceptó, la lista de cómo lo estaremos priorizando, para decir si va a entrar o no en cola de automatización, ¿no? Y así lo que me muestra es cada una de estas actividades a detalle, ¿no? Estas actividades a veces pueden ser más simples, dependiendo del tamaño de la organización y qué tan grandes seamos como europea. Pero si se fijan, aquí me está dando de alguna forma un primer acercamiento de ya en productivo que puede implicar automatizar un proceso, ¿sí? Claro, si el proceso es de complejidad baja, ¿sí? Muchos de estos pasos pueden quedar, no es que tenga que generar un documento por cada uno de estos, sino tengo un solo documento que me dice la complejidad, tengo medido el esfuerzo, tengo su solución muy simple, ¿sí? Y el tema de sprint y velocity es demasiado corto como para decirle en un par de semanas debería estar automatizado, ¿no? Normalmente no me voy a salvar de las pruebas unitarias, ni de mejores prácticas, ni de las pruebas de aceptación de usuario, porque alguien tendría que dar el visto bueno de ese robot. Y estrictamente hablando, cuando termino de desplegar, hay que entregar un manual de usuario, unas notas del robot, un release note o notas de cómo quedó el robot ya programado. ¿Qué tal si el día de hoy yo fui el que hice el robot y el día de hoy ya no estoy en la organización? Pues tiene que existir una documentación para que alguien más pueda darle mantenimiento a ese robot, ¿no? ¿Sí? Pasamos por las áreas que tengamos que pasar. Normalmente tecnología, TI, infraestructura y seguridad tendrían que estar involucrados para el despliegue y las pruebas, ¿sí? Y entregamos este robot con toda la documentación, las notas que tengamos que entregar a la gente que lo va a operar, ¿no? ¿Aquí dudas o comentarios? No, ninguna. Eso ya fue como que un poco más el tema que vimos previamente en el ciclo de vida, ¿no? Descubrimiento, que es identificar, priorizar procesos, ver requerimientos de negocio y automatización. Diseño,
todo el levantamiento técnico y la creación del documento de diseño que estaremos trabajando. Ahorita les voy a mostrar un índice de más o menos que lleva un documento de ese tipo. Hacemos nuestro desarrollo de pruebas unitarias, hacemos nuestras pruebas, que involucra tener una matriz de pruebas para su aceptación, el despliegue y el tema de hipercuidado, que el hipercuidado es tener una semana o dos en donde veamos que el robot en productivo se comporte de manera adecuada, podamos reaccionar de manera rápida y si hay que hacer algún tipo de ajuste o modificación, lo hagamos en tiempo antes de entregar la operación de manera definitiva. ¿Sí? Como ven aquí, el ciclo de vida. Como ven, el ciclo de vida de robots y comparado con lo que hicieron en el Botatón, ¿sí? Que no está cambiando en sí el tema de la complejidad de robots y la facilidad de uso, pero sí de alguna forma ver cómo tenemos que ir normalizando ciertas actividades. ¿Sí? Entonces, ¿algún comentario? Pues sí, ya lo lo veo más completo. Digo, sí, al final el Botatón sí más especial, o sea, sí fuimos como a algo en particular. En este caso, pues yo me enfoqué a la liberación de estas remesas, pero en la presentación, como se dijo, pues a lo mejor se puede abarcar que el mismo robot genere esa base, que el mismo robot lo que no pueda liberar lo meta en una carpeta, o sea, ya es como más a detalle, pero sí, sí como que lo que hicimos fue la base, digámoslo así. Ok. Ahora, algo importante de lo que estaríamos viendo en esta sesión es, de estos 3 robots, la idea es que los vayan a llevar a producción. Estarían de acuerdo, ¿no? Sí, Mario, esa es la ¿O intención. tendrían algún llevarlos a otro producción. candidato ahí por No, pensar? solo estos, ¿Sí? los 4 mencionados. Ok. Entonces, de estos 4 robots que ya tenemos seleccionados, parte de lo que es el tema de Discovery, pues no va a aplicar tanto, porque en ciertas formas, como están por áreas y están por equipo, tenemos muy claro que tenemos un proceso ya a automatizar, que ya pasó por alguna forma, por algún tipo de tema de identificación y de priorización, y a lo único que tenemos que ver es los requerimientos que nos pudieran faltar para automatizar, ¿sí? De este tema del dashboard de operaciones y finanzas y del tema del conjuntar las incapacidades, hay que ver si dentro de los requerimientos que estamos viendo para llevarlos a productivos ya los consideramos en el Botatón, o más bien tenemos que sumar requerimientos adicionales, ¿sí? Para que lo que tenemos hoy en Botatón sea la base, pero vamos a tener que considerar dentro del diseño todas las posibles excepciones y requerimientos adicionales que nos pudieran llegar a solicitar o requerir las áreas de negocio, por decirlo así, para que el robot quedara productivo. ¿Por qué es importante hacer este tema de diseño? Porque lo que quisiéramos evitar es que entregáramos una versión a desarrollo, se probara de alguna forma y después me digan, ¿qué crees? Es que no contemplaste tal escenario. ¿O qué crees? Es que tu robot no me está mandando ciertas notificaciones. O, oye, le faltó al robot que hiciera A, B, C y D, ¿no? Porque si caemos en ese esquema de no haber considerado todas las posibles aristas o excepciones y considerarlas para el desarrollo y o decir que hay ciertas limitantes que no pudiera automatizar, ¿sí? Lo que va a suceder es que van a estar en un ciclo continuo de retrabajo, o sea, desarrollo, entrego, desarrollo, entrego, desarrollo, entrego, y no me van a permitir hacer el despliegue. Entonces, parte de lo que estamos viendo aquí con el ciclo de vida es tratar de evitar en la medida de lo posible el tener que estar retrabajando en excepciones o consideraciones que no nos hayan dicho desde un principio. Hay que tratar de detectarlo todo desde un inicio para que entonces sepamos bien todo lo que vamos a trabajar. Y cuando hagamos las pruebas de aceptación, quede claro que estas pruebas de aceptación son para la funcionalidad casi final del robot, ¿no? Lo que no esté en esta prueba de aceptación, pues mejor tendría que entrar como en una fase 2 o una fase 3, pero que no sea algo que me retrase el despliegue de mi robot y que al retrasarme el despliegue del robot me retrase la entrega de resultados de RPA, ¿no? ¿Sí? No necesariamente un robot tendría que estar al 100% desarrollado con todas las posibles excepciones, consideraciones y manejo de errores del mundo que tuviéramos que tener para dar resultados. O sea, podemos ir liberando
funcionalidades parciales y después ya ir enriqueciendo el robot o irlo mejorando conforme vamos viendo cómo se comporta. Mario, afortunadamente aquí en los equipos que te comentaron, ¿Sí? los capitanes de equipo, digámoslo así, son los mismos expertos en el tema, son los dueños del proceso hoy día en empresa. Entonces, este ciclo de diseño, digamos que ya lo vivieron en el Botatón, ellos mismos como equipo ya identificaron incluso su siguiente nivel de exigencia, digamos, en la evolución de los robots. Entonces, estos equipos están conformados por la gente que desarrolla y los dueños del proceso. Entonces, eso Perfecto. puede acelerar mucho. Sí, la idea es que entonces trabajemos en esta parte de diseño para que una vez que tengamos claramente los temas identificados de excepciones, manejo de errores, distintos árboles de decisiones del proceso, cuando estemos en desarrollo, pues prácticamente consideremos todos los casos de uso posibles sobre el mismo proceso y las pruebas sean exitosas al 100%, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Si esto está identificado desde aquí, esto se pone muy, muy sencillo. A veces puede ser un tema de decir que hay que dedicarle un poquito más de tiempo de que quisiéramos a diseño, porque puede ser que el robot, por ejemplo, bueno, pues los tres, digamos que los robots que estamos viendo aquí, a ojo de buen cubero, porque todavía no los veo a detalle, pues sean robots que deberían estar en tiempo de desarrollo, dedicándole las 8 horas diarias, obviamente, pues a lo mejor en 2 semanas, máximo 3, ya deberían estar terminados los robots para las pruebas de aceptación. ¿Sí? Son robots relativamente sencillos. ¿Sí? Entonces, si es así, pues podríamos hacer todo el ciclo en 3 semanas, hacer una prueba en una semana y prácticamente estar desplegando en un mes, ¿no? ¿Sí? Y que De hayamos acuerdo, Mario. considerado pues todas las posibles aristas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya vimos un poco del ciclo de vida que tiene que ver con el descubrimiento, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue e hipercuidado, ¿sí? Realmente vamos a ver que el tema del pipeline, ¿sí? Normalmente es una matriz de beneficios que vamos a tener aquí. Esa matriz de beneficios posiblemente no la vayamos a utilizar nosotros, solamente se las voy a mostrar para que las tengan como que en conocimiento. ¿Sí? Vamos a ver una matriz de viabilidad. Debe de ser algo que hagamos muy rápido porque prácticamente ya lo conocen el proceso como tal. Y estamos viendo que las únicas inputs y los aplicativos con los que estamos automatizados ya se vieron en el Botatón. Entonces, no debería haber algún tema de que estemos trabajando con algún tema de viabilidad que fuera complejo. Hay temas de viabilidad que hay que considerar como los temas de si la aplicación está basada en Java o si la aplicación es Citrix, ¿sí? O a veces cuando hacemos un tema de viabilidad, dependiendo del cuestionario inicial, a mí me gusta hacer, por ejemplo, un tema de probar aplicación por aplicación, que también, considerando que ustedes ya hicieron un botatón, el que yo les diga o me confirmen si las aplicaciones son 100% compatibles con Automation, en el ejercicio ya lo vieron. Y el tema de complejidad prácticamente solamente va a ser para que yo tenga una guía de la complejidad actual del proceso, ¿sí? Lo tenga como parte de la documentación del proceso, como parte de la documentación formal de entrega, ya calificado, ¿sí? Y lo que también tendríamos que estar buscando es qué esperamos de esta automatización como retorno de valor o ROI, ¿no? Estoy esperando liberar horas de trabajo, estoy esperando corregir errores, cuánto te estoy ganando ahorro en la corrección de errores o cuánto estoy ganando en el ahorro por horas de trabajo involucradas, ¿no? Porque a la larga lo que vamos a tener cuando tenemos procesos ya productivos y liberados es que podamos estar midiendo los beneficios esperados contra los beneficios reales que me esté dando el robot, ¿sí? Entonces es parte de lo que estaríamos buscando de alguna forma, ¿no? Aquí no sé si tengan alguna duda o comentario. No, Mario. No, por el momento no.
No, gracias. ¿Sí? Ahora, los documentos los estaríamos llenando el viernes y yo esperaría que tengamos la sesión del viernes y en la misma sesión del viernes le dedicaríamos parte del tiempo para que el viernes a más tardar el lunes tuviéramos estos documentos llenados. Lo voy a hacer nada más para que lo tengamos como entregables, ¿sí? Y estos entregables pues nos sirvan como parte del inventario del robot para que el día de mañana, si el robot ya está productivo, no se quede como un robot de saber que no tengamos documentado y podamos en cierto momento delegar a quien lo mantenga, ¿no? Y algo importante en la fase de descubrimiento, vamos a ver que vamos a tener que trabajar con unos documentos de definición, ¿sí? Un documento de definición es un documento que me tiene que decir cuál es el requerimiento del proceso como tal, ¿sí? Y nos va a dar cuál es la pintura, cuál es la foto general del proceso que voy a automatizar, ¿no? De tal forma que yo en este documento pueda decir cuál es el alcance y el requerimiento de la automatización, ¿sí? O sea, por ejemplo, si estamos hablando del tema de conjuntar las incapacidades, tendría yo que ser más específico en ese alcance, en el sentido de por qué lo va a automatizar, cómo lo va a automatizar y cuál va a ser el entregable que va a dar, ¿no? Si es el tema de la liberación de remesas, decir si solamente mi input va a ser en base a una base de datos de Excel y mi salida va a ser únicamente un archivo, por ejemplo, y cuál es el resultado esperado, ¿no? El flujo del proceso como tal, si normalmente aquí en el PDD lo que espero es el flujo del proceso en el ASIS, o sea, cómo lo hacen el día de hoy, ¿no? Independientemente de cómo lo va a hacer el robot. No sé si esos flujos ya lo tengan ustedes de alguna forma. No, eso sí, no. Ahora, la otra es, no necesariamente tenemos que tener un flujo. ¿Sí? En el documento podemos ir por una definición de los pasos para capturar todos los pasos que hace el robot. Y si con ese paso a paso es suficiente, pues puedo generar primero el paso a paso y después hacer el flujo. ¿Sí? El paso a paso normalmente lo capturamos con alguna herramienta, ya sea con un screen recorder de Windows, que es una herramienta que se llama grabación de eventos. Esta que está aquí. Voy a poner tantito esta pantalla aquí. Y esta pantalla y esta grabación de eventos, o ya sea que lo grabe con un video o que lo grabe con PowerPoint, pues lo que hace es que cada vez que yo doy un clic en un paso en particular, y termino de grabar, pues me genera un archivo con una captura así de pantallas. Digo, aquí me muestra doble pantalla porque yo tengo pantalla doble, pero me está mostrando exactamente dónde hizo la captura. ¿Sí? Dónde di el clic. ¿Sí? Y así pantalla por pantalla, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? Para que mi documento de diseño yo pueda decir cuál es el flujo, el paso a paso del robot que voy a realizar, ¿no? ¿Sí? Y este documento se vuelve un input para la gente que estuviera estar desarrollando. Entonces, normalmente cada vez que haga yo un proceso, lo califico, lo priorizo, lo veo su viabilidad, veo su complejidad y después grabo el paso a paso. Y teniendo el paso a paso, empiezo a generar mi documento de diseño. ¿Sí? Aquí una pregunta.
Bueno, ya me dijeron que posiblemente en flujo no lo tenemos. ¿En algún momento hicieron algún tipo del paso a paso del robot? ¿El paso a paso de diseño o el paso a paso de ejecución? El paso a paso de ejecución. Este paso a paso que estamos viendo es cómo se hace el proceso al día de hoy. Si en la ejecución se grabó un video al final de la ejecución, ya que se terminó de construir el robot, a modo de evidencia se creó un video. Ok. Nosotros lo que tendríamos que hacer es buscar, si los robots quedaran hoy en producción, Lisandro, ¿tú tienes algún tema de documentación que debas de entregar? ¿Hoy definido? Hoy no se tiene definido. ¿Sí? Entonces, parte de los documentos importantes que estamos mencionando aquí es que por lo menos en el tema de Discovery tendríamos que tener dos documentos principales, tres, el levantamiento inicial, la matriz de viabilidad y la matriz de complejidad de los procesos. ¿Sí? Y cuando estemos entrando a los temas de diseño, el documento importante es el que se llama PDD, porque se me tendría que documentar el proceso, el paso a paso del proceso como lo hacen el día de hoy. ¿Sí? Y este documento es importante no solamente por el tema de alcance y documentar. ¿Sí? Supongamos que hoy automatizas el proceso para el tema de los dashboards, ¿no? Y ya queda bien automatizado, queda perfectamente bien generado y a partir de hoy el robot se hace cargo de ese proceso. ¿Sí? Normalmente lo que estaremos esperando es que la gente que hoy trabaja con ese dashboard se desocupe y seguramente ya no va a dedicarse a hacer el dashboard, va a dedicarse a hacer otras cosas. Pero, ¿qué pasaría si el día de mañana el robot falla? ¿Cuál sería la guía para saber cómo funciona el proceso o qué es lo que tenía que estar haciendo el robot para detectar la falla? Sí, hoy tampoco lo tenemos definido. Exacto, ¿sí? Entonces necesitas el PDD para que entonces, en un caso, te sirva para saber cómo funcionaba el proceso original contra lo que estaba haciendo el robot. El flujo es importante porque el flujo es más visual para nosotros y podamos entender cuál es el paso a paso del proceso como tal y lo podamos volver a repetir como humanos si es que hay que hacer algún tipo de corrección o algún tipo de modificación, ¿no? ¿Sí? En estos procesos es relativamente sencillo y no habría tanto problema, ¿no? Pero si el día de mañana alguno de los involucrados incluso no estuviera, ¿sí? Y tuviéramos que modificar el robot sin conocer el proceso, va a ser un tema. Entonces, este documento es importante. Debe de estar definido el PDD porque es el que me documenta el proceso a la CIS, o sea, como hoy, y me dice cuál es el alcance del robot y qué es lo que iba a automatizar. Entonces, este sería un entregable importante por proceso. ¿Sí? Si no solamente vamos a tener un robot, se va a entregar, se va a ir a automatizar, y después para poder regresar a ver cómo era el proceso, o poder hacer un cambio, o poder saber qué se le ha cambiado o modificado, no tendríamos algo que me diga qué está sucediendo con el robot, ¿no? Y es parte por lo que estaríamos trabajando en estas dos sesiones en este documento de PDD, ¿no? Entonces a lo mejor puede ser un poquito tedioso, pero bueno, vamos a tener que ver en cierto momento que de los 3 procesos que tienen hoy, trabajemos en la grabación de paso a paso, trabajemos en el tema de la identificación de excepciones y teniendo el paso a paso de identificación de excepciones podamos generar nuestro documento de PDD que documente todos estos temas de definiciones de manera detallada, ¿no? Es el alcance, el flujo, el paso a paso del proceso, manejo de errores que tengamos detectados, ya poder tenerlos de alguna forma identificados, y qué es lo que nos gustaría a nosotros mandar a bitácoras y qué dependencias vemos, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta? ¿El viernes ahí se hará esa captura de eventos o cómo lo pretenden manejar? El viernes lo ideal es que hagamos la captura de eventos y empecemos a analizar los procesos. Lo que a mejor sí podríamos tratar de
de empezar a adelantar es la grabación de paso a paso. Si ya tienen los videos, a lo mejor del mismo video lo podemos sacar, pero digamos que parte de la tarea que tendrían que ver Y el viernes en este momento es, expondrían, cada equipo expondría su robot. no, expondríamos hasta el lunes, porque el viernes la idea es que yo les muestre los documentos o todos los detalles de los documentos para automatizar todavía, y entonces ya lo trabajen entre la sesión del lunes y la sesión del jueves, ¿sí? Y estaríamos exponiendo muy posiblemente el jueves o el lunes 15. Muy bien, pues tú dices cuál es el siguiente paso. ¿Sí? Me dicen que ya tienen videos, ¿no? Sí, Ya del resultado final, sí. Del resultado final. Ah, pero no tienen un video del paso a paso del proceso al día de hoy, ¿no? no. ¿No? Okay. Imagínense que yo necesito conocer cómo funciona el robot. Entonces, para que yo pueda conocer cómo funciona el robot, lo que necesito tener al día de hoy es, si existe un flujo, trabajar en el flujo, o si no existe, hacer un flujo del robot por cada uno de estos procesos que tenemos y hacer la captura paso a paso, por lo menos de la ruta crítica, ¿sí? Esa captura paso a paso es muy sencilla, ¿sí? Ya sea que lo hagan, por ejemplo, grabando pantalla por pantalla o con el step recorder, ¿sí? O un video, pero en el video no me van a mostrar cómo lo hace el robot, sino más bien el video es así genero mi dashboard, ¿no? O así genero mis remesas de tal forma, ¿no? Para que lo tengamos como guía del PDD. El step recorder como tal, lo que va a realizar es, bueno, aquí ya cuando diga guardar, me lo va a guardar en un formato tipo zip con extensión MHT. Que es esta que está aquí. Y dentro viene este archivo que es para que lo pueda leer vía el Internet Explorer, ¿sí? Yo de aquí ya puedo sacar la documentación. Entonces, el primer paso que ustedes tendrían que hacer de aquí al viernes, porque esto es algo que debemos de estar adelantando, es de los 3 procesos que seleccionaron, correr la herramienta de grabación de acciones de usuario o Step Recorder, ¿sí? Esta herramienta como tal, me voy a ir aquí a la parte de configuración, ¿sí? Porque en el tema de configuración lo que yo tengo que decirle es cuántas pantallas quiero que grabe. Por defecto trae 25, entonces si yo grabo hoy 50 pasos, por decir algo así, y no cambié esto que está aquí, solamente me va a grabar las 25 pantallas de los últimos 25 pasos. No me va a grabar todo. Entonces, normalmente lo que hacemos es subirlo a 999, ver que si esté el tema de la habilitación de captura y le digo aceptar. Y aquí voy a iniciar mi grabación, ¿sí? Obviamente para iniciar mi grabación es porque ya voy a tener abierta mi aplicación y entonces pueda ir simulando de manera lenta qué hago yo como usuario para cada uno de los pasos. ¿Sí? Si doy clic en un archivo,
¿sí? Si tengo que darle clic en tal pestaña o en tal ceja, colocar lo que haya que colocar, ¿sí? Si veo que el proceso me lleva más de 15, 20 minutos, normalmente voy grabando en bloques de 15, ¿sí? O sea, terminan mis 15 minutos, detengo y guardo mi primera grabación, ¿no? Vuelvo a levantar una nueva grabación y grabo la segunda para ir haciendo la grabación paso a paso, ¿sí? Esto va a ser para que yo tenga mi paso a paso de mi proceso. Que esto sí es algo que a mejor les pediría que pudiéramos tenerlo para el viernes, ¿sí? Ya sea que lo Sí, grabemos está con el recording, ¿sí? Hay gente que a veces prefiere grabar por pantallas o por PowerPoint y lo que hacen es grabar un tipo de video. Podemos grabar el video, ¿sí? Y si el video es lo suficientemente claro, no hay problema porque voy con el video, paro el video y voy sacando las pantallas del paso a paso del propio video, ¿sí? Otra opción es tener una herramienta como el Teams, Webex o el Zoom, o en este caso la parte de Google, donde grabo en una sesión el video, me explican el proceso, ¿sí? Y entonces tengo una referencia documental de video que me va mostrando el paso a paso. Si es suficientemente clara, de ahí puedo sacar pantallas, ¿sí? Pero también tengo la explicación de cómo funciona el proceso como tal y me sirve para regresar hacia dudas, ¿no? Pero esto sería, digamos que lo que pediría yo para el viernes exclusivamente, ¿sí? Porque ya el viernes veríamos el formato del PDD, ¿sí? Y el tema más pesado del PDD o el tema más complejo del PDD es el punto 5, ¿sí? Porque aquí lo que tengo que hacer es mandar la definición detallada del proceso, que es la captura de pantallas documentando qué hace cada pantalla. Cuando se termina el PDD, normalmente trabajo en un documento ya de diseño de solución o un documento que se llama TDD, que es un documento técnico, que aquí ya nos vamos a enfocar al tema de desarrollo, ¿sí? Pero aquí ya voy a ver qué requiero, por ejemplo, cuál es en cierta forma la infraestructura que podríamos necesitar, cuál es la estructura de mi robot. Aquí ya voy a pensar en decirle al robot, si ustedes estuvieran trabajando en el Botatón, bueno, el robot va a leer de la carpeta de input el archivo de Excel, ¿sí? Que me van a dejar en esta carpeta, o que lo voy a tomar de esta carpeta compartida y lo voy a trabajar en esta carpeta de input. Los archivos de trabajo los voy a generar en una carpeta que se llame task, ¿sí? Mis bitácoras los voy a manejar en una carpeta que se llame error, ¿sí? O logs, donde genera ahí las bitácoras de manejo de error y las bitácoras del avance del robot, ¿sí? Y la salida final la voy a dejar en una carpeta de output con tal formato, ¿sí? Entonces aquí yo voy trabajando sobre la carpeta de estructura de robot, ¿sí? Voy a considerar, aunque los manejos de errores. En el PDD considero cuáles son los manejos de errores que voy a estar manejando, y ya me voy adelantando un poco a saber qué va a suceder, por ejemplo, si no encuentro el archivo de input. Ok, genero tal cosa. ¿Qué va a suceder si no me responde la aplicación? Bueno, voy a generar tal tema, ¿no? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si me faltó un input para mi dashboard que no puedo encontrar? Aunque cancelo el robot y genero una bitácora de error, ¿no? ¿Sí? En el SDD ya trato de detallar un poquito más el tema de los errores y cómo serían esas alertas. Va a ser una alerta por correo y va a ser aparte un envío a la bitácora tal, y voy a mandar una notificación, ¿no? ¿Sí? Configuración. Normalmente tengo que ver si voy a manejar un tipo de configuración en particular para el robot, saber si hay un archivo XML o un archivo TXT, y si voy a tomar ciertos parámetros de input para mi robot, ¿sí? A lo mejor necesito saber cuál es la carpeta de entrada y para manejarlo como un archivo de configuración que me diga cuál es la carpeta que va a trabajar, ¿no? ¿Sí? Si hay algún parámetro en particular para el robot, a lo mejor tengo que mandarle algo en particular que viene del archivo de configuración.
¿sí? Si detecto ya en el diseño técnico, si mi robot, si es muy simple, si va a tener una subtarea, por ejemplo, para conectarme al portal del proveedor, esa lleva una subtarea de login que va a estar separada, y si va a tener una subtarea en particular para generar los drivers o va a ser un solo archivo para toda la tarea, ¿no? Entonces aquí tengo que saber si hay una tarea principal y subtareas que vaya a utilizar y cuáles son las tareas que estoy visualizando. ¿Sí? Esto de MyDocs y mis metabots, básicamente es para saber un poquito en base a la estructura qué archivos o qué documentos voy a generar en MyDocs y si hay algún tipo de metabot que voy a utilizar, cuáles son los metabots que voy a estar utilizando, ¿no? Ustedes, no sé si lo han hecho, pero no sé si en el Botatón o con los cursos que hayan tomado, ya hayan trabajado con metabots o hayan visto el concepto de metabot. Vi el concepto. Ok. En la versión 11 el metabot puede ser un tema de capturar pantalla, toda la pantalla en general, y después nada más sobre esa pantalla o ese formato, pues es como si llenara una forma, ¿no? Ese es un concepto. Y el otro concepto es que a veces ya existen en Bot Store ciertas librerías para interactuar con ciertos aplicativos. Por ejemplo, hay un metabot para interactuar con Outlook, ¿sí? Entonces, si yo no quiero utilizar Outlook de manera tradicional con la captura de botones y recorder y puedo utilizar ya ciertas funciones o comandos específicos de Outlook desde el metabot, puedo utilizar el metabot de Outlook, ¿sí? Si hay algunos scripts que vaya a utilizar, en dado caso que fuera posible que utilice unos scripts fuera del robot. Y prácticamente sería todo, ¿no? El tema de logs. El Master Tracker es para ver qué actividades tenemos realizadas o se van a realizar. No es algo que luego se incluya. El tema de logs, sí. ¿Qué tipo de bitácoras voy a generar? Normalmente por lo menos hay 3 bitácoras en un proceso que yo vaya a realizar. Una bitácora para los errores, una bitácora del proceso, que generalmente esa bitácora del proceso me va diciendo si procesé correctamente todos los registros y llevo una bitácora que me dice en dónde me quedé del archivo de entrada, por ejemplo, de remesas o de incapacidades, o cuántos archivos procesé o cuántas líneas procesé, ¿no? Y a veces una bitácora de auditoría, que básicamente es generar un tipo de bitácora con un nivel de debug o de logueo más alto, ¿no? ¿Sí? Entonces se define qué tipo de bitácoras voy a manejar. Si se fijan, este documento ya está más enfocado al robot. ¿Sí? Muchas veces lo que sucede con este documento es que generamos una versión inicial, un draft, antes de generar el robot, ¿sí? Pero la realidad es que conforme vamos programando puede ser que tengamos que cambiar algunos temas del robot que estamos generando. Entonces este es un documento vivo que se va actualizando, ¿sí? Y ya cuando terminamos en las pruebas de satisfacción de usuarios, cuando tenemos la versión final del diseño. ¿Sí? Y a veces entregamos este documento como un archivo de versión o notas de versión, porque es el que me describe cómo funciona el robot. ¿Sí? Aquí no sé si tengan alguna duda o pregunta. No, Mario, hasta que lo veamos. Sí, ahí lo que voy a hacer, Lisandro, es que les voy a compartir unas plantillas en blanco para que vayan viendo el documento, pero lo que sí sería importante es la grabación paso a paso. Si necesitamos adelantar esta semana para tenerla para el viernes, ¿sí? Y las plantillas de PDD y SD que les vaya a mandar, más que nada van a ser para tenerlas como referencia, pero también ustedes vayan viendo de los robots que tienen, qué es lo que ya posiblemente tendríamos que ir plasmando en este documento. O sea, por ejemplo, cuál es la estructura de folder de los robots que vamos a trabajar, el input, cómo se llama el archivo de entrada y dónde va a generar el archivo de salida o qué es lo que va a generar de salida, ¿no? Por decir algo, ¿no? Sí, de acuerdo, nos Y los si mandas el y robot, los compartimos. sí, y otro tema es
pues posiblemente también ya vayan pensando cuáles son las distintas condiciones de error que están visualizando en base a las posibles excepciones que ya tengan detectados y cuáles son los distintos caminos que vamos a ver en estos robots. O sea, esto ya hay que empezar a irlo dando forma para que la sesión del viernes pues sea nada más como que explicar un poco el formato, empezar a trabajar sobre ciertos temas del robot y empezar a tener ya como una sesión más de hands-on, donde, bueno, aquí está el formato, empiecen a generarlo y vamos revisando cómo van avanzando, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. Bueno, y algo que normalmente tenemos que hacer sobre la parte del desarrollo, fíjense que cuando hablo aquí en la etapa de desarrollo, el desarrollo sí es muy claro que es cuando voy a estar generando el robot y voy a tener que hacer meter los comandos al robot, voy a estar haciendo mis pruebas unitarias, viendo que funcione, haciendo unos demos y haciendo unas pruebas funcionales y unitarias de la prueba de robot como tal. Pero la idea es que al final del desarrollo tenga claro todos los distintos escenarios de prueba que mi robot va a poder manejar, ¿sí? Entonces, al final de la etapa de desarrollo es cuando el archivo de pruebas de aceptación de usuario se genera, ¿sí? Para poder saber qué es lo que sí se va a poder valorar con mi robot. En el PD y en el SDD, ya desde que estoy trabajando ahí, tengo que ir visualizando cuáles son todos los escenarios de prueba que voy a necesitar. Y de hecho, incluso a veces antes de entrar a desarrollar, necesito tener ya escenarios de pruebas con datos de pruebas válidos para poder realizar mi robot, ¿sí? O sea, por ejemplo, si hablamos del dashboard de gasto por estado, pues mis escenarios de prueba sería un documento que me llame del input de todas las tablas y todos los datos para poder generarle el gráfico como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces debería de tener no solamente el escenario de prueba y los escenarios de pruebas que voy a generar, sino también los datos de pruebas para poder trabajar en el ambiente de desarrollo o con los datos de desarrollo que vaya a utilizar. Y hay un tema de revisión de código y mejores prácticas. Ese tema de revisión de código y mejores prácticas es parte en lo que estaríamos asesorando nosotros. O sea, nosotros como Automation, ya en las sesiones de desarrollo, te estaríamos cuidando este tema, ¿no? Y dando las recomendaciones de mejores prácticas. Y aunque hay una sesión donde vamos a ver las mejores prácticas de manera general, ¿no? Terminamos pruebas y vamos a entregar al despliegue. Hay una guía de usuario y unas notas de versión. Las notas de versión puede ser el mismo documento SDD que manejamos, pero la guía de usuario sí es algo importante que sepamos para que podamos tener una guía de cómo operar el robot, ¿no? O sea, cómo se arranca, cómo se levanta, cuál es el input inicial que necesita, cuál es la salida que me va a dejar y pues ojo, la persona que esté operando el robot o esté pendiente del robot por lo menos sepa el recurso mínimo para dejar el robot corriendo, ¿no? ¿Dudas o preguntas aquí? No, Mario. ¿No? Perfecto. Y prácticamente con esto estaría terminando. ¿Tienes ahí alguien encargado de los despliegues de robots a producción? O sea, cuando tenemos estos robots, Sí hay ¿alguien se una va? persona. Ujú. Sí hay una persona. Sí, porque esa persona normalmente vería esta lámina, ¿no? Que es, ya terminamos de desarrollar y le tenemos que entregar el robot final para que los despliegue el robot, lo instale y lo deje en el robot productivo. Hagamos el despliegue y ya hagamos nuestras pruebas funcionales, ¿no? Y después de hacer las pruebas funcionales, si no tienen un control room de pruebas de usuario o si tienen los tres ambientes, pues pasar a producción. Sí, como infraestructura tenemos los 3 ambientes. Entonces, estrictamente hablando, hacemos desarrollo, terminamos de probar, vamos a pruebas de aceptación de usuario, me dan mi visto bueno y entonces desplegamos en producción, ¿no? ¿Sí? Eso posiblemente en la asesoría ya no veamos bien los pases porque lo va a hacer la gente asignada, pero sí que tengamos claro cómo va
cómo tiene que darse este tema. Y el tema de hipercuidado, algo importante en hipercuidado. El hipercuidado es, una vez que despliego en producción, normalmente tenemos 1 semana o 2 semanas que tenemos que estar monitoreando el robot que funcione de manera correcta. Y todo el tema de soporte, mantenimiento o modificaciones del robot que sería en la etapa del hipercuidado, realmente quien lo hace es la gente que desarrolló el robot. Porque son los que saben o todavía están encargados de que ese robot se pueda entregar de manera correcta. Una vez que terminamos el hipercuidado y está bien ya el liberar, el go live o el liberar por completo el robot, supongo que va a haber una persona que va a operar los robots y un área de soporte que está operando los robots, ¿no? Sí, sí hay una persona que se dedica a darle soporte a los robots. ¿Sí? Entonces esa persona ya con lo que liberamos previamente del SDD y la guía de notas, debería de poder dejar el robot y corregir cualquier tema de robot que funcione o detectar si ese robot entraría en un nuevo ciclo de desarrollo, si es que hubiera algún cambio mayor que hubiera que realizar. Y entonces ya tendríamos que ver con ese cambio mayor si nuevamente regresa a las áreas que están aquí o a los equipos que están aquí para mantener el robot, o alguien se va a encargar de los cambios de los robots. Eso ya sería algo que habría que definir posteriormente, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, normalmente lo que sucede cuando estamos hablando de los ciclos de vida es que tenemos una matriz de responsabilidades para cada etapa y de manera muy general, pues sé que tenemos la gente que desarrolla, el arquitecto, el COE como tal, que es la persona que de alguna forma se encarga del gobierno y de que las actividades se realicen. Tenemos un dueño del proceso y un experto, que a veces es la misma persona. Aquí luego se separan, que es la persona que de alguna forma tiene ciertas responsabilidades para ver que el PDD esté correcto y los KPIs, ver que el SDD cumpla con las expectativas, ver que las pruebas se acepten o esté pendiente de que las pruebas de aceptación de usuarios sean correctas, preparar los archivos de input y validar los resultados, ¿no? Cuando termina el robot en productivo, normalmente el dueño del proceso o el experto, dependiendo si es la misma persona, pues de alguna forma es el encargado de validar que se esté dejando el input correcto y que me esté dando el output correcto al robot y reportar cualquier tipo de falla a la gente de soporte. Entonces sí hay una matriz de responsabilidades y sí hay ciertos perfiles que a lo mejor en su momento tendríamos que ver si ya existen al día de hoy, porque por ejemplo hoy sabemos que por equipo, pues los equipos son multidisciplinarios y el mismo dueño del proceso está con la gente que va a desarrollar y que va a estar generando el robot, ¿no? Sí. Pero bueno, es parte de lo que te quería mencionar. ¿No tengan aquí alguna duda o pregunta? No, ninguna. No, ninguna. Digo, entonces, yo en unos momentos, aunque la presentación está en inglés porque normalmente no la tengo no la tengo en español, ¿sí? Pero compartí esta presentación para que quede como referencia. Compartiría la guía del Step by Step Recorder o lo que es la grabación de paso a paso. Esa sí está en español para que la puedan utilizar. Y prácticamente con esto estaríamos terminando la sesión de hoy. Y las plantillas limpias, ¿no? Vacías que decías. Las plantillas de PSD y SD, sí, cierto. Y compartir ese par de plantillas para que las tengamos como referencia. Muy bien, Mario. ¿Sí? Entonces no sé si tengan alguna duda, comentario o algo. Si no, por hoy estaríamos terminando. Tengo una duda, la sesión para el viernes, ¿en qué horario quedaría? La sesión para el viernes, normalmente las sesiones están pensadas de 4 a 6, las primeras sesiones, salvo que ustedes quieran hacer algún tipo de ajuste. Digo, todavía no tenemos el meeting, o bueno, todavía no tengo el meeting para el viernes, pero está pensado normalmente de 4 a 6. ¿Todos están de acuerdo?
Mau, Ana, Mosco, que son los mega líderes de los equipos. El viernes sí tengo tengo una junta de 4 a 5. O sea, yo tengo disponibilidad desde las 2 de la tarde hasta las 6. Entonces, si gustan, nada más es ver cuál es el horario que acomoda a todos. Porque podríamos tener la sesión a las 2 en dado caso. De 2 a 3. De 2 a 4, si se puede. Si De se mi puede, de parte, 2 a 4, no tengo tema. Y yo recomendaría que de una vez definamos la sesión para el lunes también. Para el lunes 8. Porque igual para el lunes 8 la sesión podría ser de 4 a 6, como hoy. ¿Sí? Y la del viernes, por lo que me comentan, si no hay ninguna obsesión, ningún equipo, la estaríamos considerando de 2 a 4. Yo el lunes sí tengo problema. El lunes 8 sí tengo problema de 5 a 6. De 3 a 5. Ahorita digo, de mi parte no hay problema, puede ser de 3 a 5 también, ¿no? El Sí, lunes. yo también puedo. ¿Los demás no tienen inconveniente? No, yo no. Así como está definido, no tengo problema. De acuerdo, entonces quedaron las sesiones para el lunes de 2 a, perdón, para el viernes de 2 a 4 y el lunes de 3 a 5. Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, tú, Alicia, Itzel mandaría el meeting, ¿no? Para usarlo igual por el... Así es. Sí, yo Perfecto. les mando los links de ambos días. Perfecto. De acuerdo. ¿Alguna otra duda, comentario, chicos? No, ninguna. Ninguna, gracias. Ok, pues no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Mario. No, a ustedes, gracias. Hasta luego. Hasta luego, que pasen buena tarde. Hasta luego, igualmente. Igual, hasta luego. Hasta luego. Bye. Buena tarde. Pues ya quedó la grabación.